Bien, bienvenidos chicos. Esta es la clase de Polinomios 1, parte 6. En esta oportunidad vamos a repasar primero lo que vimos anteriormente y continuar a los siguientes nuevos temas acerca de polinomios, ¿no? Bienvenidos a aquellos nuevos también, ¿no? Espero que se acoplen y revisen las grabaciones del Classroom, ¿no? Estaremos hablando a más detalle y cualquier duda al final de la clase, ¿sí? Bien, como pueden ver acá, el resto de clases que van a poder ver en las grabaciones ha sido la resolución de varios ejercicios respecto a las expresiones polinómicas, ¿no? Ya definimos lo que era un polinomio, hicimos ejercicios acerca de los cambios de variables en los polinomios, sobre los valores numéricos de los polinomios, y algunos ejercicios algo complicados tal vez, ¿no? Lo más complicados que podrías encontrar cuando ves inicialmente el tema de polinomios, ¿no? Bien, bien. Nada de otro mundo, la verdad, chicos. No hemos avanzado mucho, como ven, en teoría, ¿no? Más que todo la práctica, que es lo necesario. Entonces vamos a continuar con lo que es la teoría de una vez para que ustedes sepan estos conceptos, esos conceptos básicos que les va a ayudar a la hora de la resolución de repente de problemas teóricos, ¿no? O incluso a problemas un poco más complicados, ¿no? Bien, bien. Primero vamos a recordar, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes ya deben recordar algunas cosas, ¿no? Vamos a poner primero con esto, empezar con esto. Polinomios de una variable, ¿sí? La forma general de un polinomio, cuando hablamos de un polinomio de una variable, siempre va a ser esto, ¿no? No sé si lo ven, ¿no? Lo ven, ¿no? Mira, p de x igual a de 0, x a la n, más a1 de x a la u menos 1, más a2 por x a la n menos 2, más puntos suspensivos, porque esta es una expresión general, ¿no? Para tratar de ejemplificar cualquier tipo de polinomios de esta forma, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, lo que nosotros tenemos como la x acá, nosotros tenemos acá la x, acá lo voy a poner con amarillo, estas x representan lo que son las variables. Entonces, la variable de este polinomio p de x es la x. Otra forma también de identificar rápidamente la variable sería viendo que está dentro del paréntesis, ¿no? Acuérdense que la p representa la función de polinomio, aunque podría ser otra letra, la verdad, podría ser q u otra, ¿no? Pero acá ya le ponen p para sobreentenderse de que hablamos de un polinomio p, ¿no? Una función, tampoco un polinomio es una función. Y el x, lo que está dentro del paréntesis, siempre van a representar las variables, ¿no? En este caso hablamos de un polinomio de una variable. Bueno, acá no lo dice, pero lo vimos anteriormente, ¿no? Y si fueran dos variables, tendríamos nosotros como así, ¿no? Un p de x, y, ¿no? Por así decirlo, si fueran dos variables. De 3 pones tres variables. De 4 cuatro variables, ¿no? Mira, tres variables, por el que quieras saber, x, y, z, ¿no? Es un ejemplo. De cuatro variables, bueno, le pones otra variable y ya sea de ella de 4, ¿no? Y así sucesivamente para encontrar de n variables, ¿no? Pero en esta oportunidad estamos hablando de una variable. No nos importa el resto de casos, por así decirlo, ¿no? De una variable sería x y más o menos tendría que tener esta forma, ¿no? Nosotros cuando identifiquemos la parte de este polinomio de una variable, nosotros vamos a ver que los coeficientes van a estar acompañados de la x, ¿no? De todas las x que vemos, prácticamente los coeficientes van a estar acompañados de la x, ¿no? Entonces lo vamos a remarcar de otro color para que lo puedan ver. A ver, del verde vamos a ver si se nota. Uy, no, no. Bueno, ¿qué otro color? Ahí está, bueno, esto más o menos, ¿no? El plomo. Entonces vemos que el A0, el A1, el A2, hasta el A a la N, el A menos 1, todos esos A van a ser los coeficientes, ¿no? Prácticamente son todos los que acompañan al X, ¿no? A excepción del A a la N, ¿no? Que es el único que queda solito, como independiente, ¿no? Y acá está ya puesto, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Esos conceptos, ¿no? La variable van a ser X, ¿no? Que es fácil identificar, que es la variable la cual está conformada este polinomio, ¿no? Estos coeficientes siempre van a tener el aspecto de A, ¿no? Los que acompañan la X y esta que siempre aparece solita, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Desde los coeficientes de A0, A1 hasta A a la N, porque puede haber N términos, ¿no? Bien, es el grado del polinomio y se define como el mayor exponente que tiene su variable, ¿no? Es la n, ¿no? Entonces, nosotros para saber de qué grado es el polinomio, bastaría saber cuál es ese n que vemos acá, ¿no? En esta forma general, ¿no?
Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Para que puedan ver, ¿no? Acá al costado. Imagínate que tienes un polinomio p de x, ¿ya? En este caso identificamos rápidamente que se trata de un polinomio de una variable, por lo que este polinomio está en función de una variable que sería x. Acá nosotros rápidamente de lo que vimos acá, sus coeficientes serían todos los que acompañan al x y acá el coeficiente también que está solito, ¿no? Como el independiente. Vemos que acá, ¿no? El variable x, coeficientes 4, 8, menos 7 y menos 2, ¿no? Esos serían los coeficientes de lo que hablamos acá en la teoría, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿quién sería el grado del polinomio? Acuérdense que para hallar el grado, como dijimos acá, sería el de mayor exponente. O sea, tenemos que encontrar la variable y ver qué exponente, cuál es el valor, mayor valor que puede tomar, ¿no? Un exponente en ese polinomio. Para este caso, nosotros vemos que sería 9, ¿no? Porque si encontramos acá, por ejemplo, vemos que el x toma un exponente de 5, el x toma un exponente de 3 y acá el x toma un exponente de 9, ¿no? Entonces ya no hay más x que analizar, entonces obviamente que el exponente mayor va a ser el 9, ¿no? Entonces, como el grado de un polinomio se define como que el n, es decir, el n es el exponente mayor de una variable, en este caso el mayor exponente sería 9, porque es el mayor, ¿no? 9 es mayor que 3, mayor que 5. Entonces decimos que el grado de este polinomio es 9, porque es el mayor exponente de la variable x. Bien, ya hallamos estos conceptos básicos cuando vemos polinomios, ¿no? Su variable, coeficientes y el grado de un polinomio, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, aquí hay una nota, ¿no? Miren, el coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente del término de mayor exponente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería ese coeficiente principal? ¿No? Bueno, acá estamos mostrando otro ejemplo, ¿no? Pero lo podemos ver acá también, sacar esto, ¿no? Si decimos la definición que el coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente del término de mayor exponente, entonces recalquemos que quién era nuestro mayor exponente. Nuestro mayor exponente era el 9, ¿no? El 9. Entonces, si es el 9, decimos que nuestro coeficiente principal, de acuerdo a esta definición, sería el coeficiente que está al lado del mayor término, ¿no? Entonces el coeficiente principal sería menos 7, ¿no? Porque es el que acompaña al de mayor exponente en este caso, ¿no? Menos 7, ¿no? Acá también podemos ver otro ejemplo para que lo vean acá acerca de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, para un polinomio n, porque recuerden que no solo podía ser p, chicos, puede ser cualquier otra variable que ustedes quieran, q, n, z, cualquier letra. Esto solo está representando cuál es ese polinomio, ¿sí? Es una representación simbólica. Bien, en este caso, la representación simbólica se dice de n, ¿no? O sea, n de x o n en función de x, ¿no? Este polinomio n es igual a 4 menos 3x al cuadrado más 7x a la 4 menos 8x al cubo menos 2x. Bueno, podemos ver que el término de mayor exponente, ¿cuál sería? El 7x a la 4, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros identificamos que este polinomio se trata de una sola variable, está en función de x, ¿no? Bastaría con identificar todos los x, ¿no? Y ver quién tiene el mayor exponente, ¿no? Por ejemplo, acá tiene el exponente 2, el exponente 4, el exponente 3 y el exponente 1, ¿no? Comparamos quién es el mayor exponente y obviamente sería el exponente 4, ¿no? Que es el mayor que todos, ¿no? Por eso es que te dice que el término de mayor exponente es 7x4. Recuerden que cuando hablamos de término, hablamos de tanto la unión del coeficiente con la variable que está al costado, ¿no? O sea, acá lo recalco con este plumón, ¿no? O sea, todo esto es un término, ¿no? Un término, un término, un término, otro término y otro término, ¿no? Habría que tener cuidado, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Cuando hablamos de términos sería el coeficiente más la variable que está al costado, ¿no? Para recuerden de qué hablamos cuando se refiere a término, ¿no? Y como se refiere a mayor exponente, obviamente que el término de mayor exponente sería este, ¿no? Porque tiene mayor exponente y el término es como el conjunto de o la fusión, por así decirlo, del coeficiente con la variable que está al costado, ¿no? Bueno, en este caso, como se trata del coeficiente principal de 7, ¿no? ¿Por qué era coeficiente principal a 7? Porque recuerden, tienen que recordar esta nota, ¿no? Esta nota esencial, que decía que el coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente del término de mayor exponente. Como el mayor exponente es x a la 4, ¿quién le acompaña? El 7. Y de acuerdo a la nota, entonces estamos diciendo que el coeficiente principal va a ser 7, porque es el que le acompaña a la variable de mayor, la variable que tiene un exponente
mayor que los demás, ¿no? Eso es lo que ven acá. Y por eso el 7 es el coeficiente principal, ¿no? Son cosas, nociones básicas que todos deberían saber cuando hablamos del tema de polinomios, ¿no? Para entender un poco mejor este lenguaje, ¿no? Porque no solo es resolver problemas por problemas, resolver problemas por hacer, ¿no? Sino que es bueno también conocer estos conceptos, esa estructura, cómo se maneja este marco teórico, ¿no? Acerca de este tema. Y de la misma forma con otros temas, ¿no? Poco a poco vamos a entrar un poco a este lenguaje, ¿no? No hay que perderse y que presten atención, chicos, ¿sí? Bien, nada de otro mundo. Ya vimos acerca de esta pequeña introducción de manera general para hablar de los polinomios de una variable, ¿no? Pero como ven, esa es una introducción nomás. Vamos a ver ahora tipos de polinomio que podríamos encontrar nosotros a la hora de resolver ejercicios. Bien, primero vamos a ver el polinomio lineal, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dicen polinomio lineal? En los ejercicios te van a decir el polinomio lineal o tal polinomio lineal. Se refieren a aquel polinomio de grado 1, ¿no? Y su forma general la van a poder ver acá. Se la pueden memorizar, es muy, muy sencillo, ¿no? P de x igual a ax más b, ¿no? Es la forma general o generalizada de formar un polinomio lineal. Y acuérdense, y lo repito, puede ser P de x, puede ser Q de x, acá la letra puede ser cualquiera, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Lo importante es reconocer esta estructura, ¿no? Esta forma de ax más b, ¿no? Que cuando se refiere lineal. Y algo que les puede también resultar familiar para recordar cuando hablen de polinomios lineales es recordar incluso la función lineal que probablemente hayan ustedes llevado en el colegio. Por ejemplo, recuerdan, ¿no? La función lineal igual y igual a x, ¿no? Ya estoy seguro que habrán visto esta función, ¿no? O de manera generalizada, porque existe una manera generalizada de ponernos, y igual a mx, ¿no? Más b, por así decirlo, ¿no? Entonces es una manera un poco más generalizada, ¿no? Con m es la pendiente, x la variable y b es el término independiente, ¿no? Ya incluso lo pueden muy probablemente haber visto en otros cursos o en otro grado, ¿no? Así que si lo conocen así, esta función lineal, lo pasan la misma estructura a lo que se refiere a polinomio lineal, ¿no? Es la misma analogía, ¿no? Se dan cuenta que tiene la misma estructura. Una variable, un coeficiente que le acompaña a la variable y un término independiente, ¿no? Y acá, mira, justo de esta forma, así como llamamos en la función lineal que pusimos, tiene los mismos nombres, ¿no? El b es el término independiente. ¿Por qué? Porque está solito, no le acompaña ninguna variable. Por eso se llama el término independiente. Y el a, x, es el término lineal. Recuerden que término era tanto el coeficiente con la variable, ¿no? Si es que lo hay, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un término, pero se trata del término lineal. ¿Por qué? Porque en este caso es el que le acompaña al x, ¿bien? Ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, o sea, un polinomio m de x es igual a 8x más 7, ¿no? Acá identificamos que el término lineal, que es el que le acompaña en este caso al x, sería 8. O sea, no, 8 es el coeficiente, perdón. Y entonces el término lineal sería 8x en sí. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? 8 es el coeficiente que le acompaña acá al x, ¿no? Pero 8x, como pueden ver acá, es el término lineal, ¿bien? El término independiente es el que simplemente no tiene al costado ninguna variable. ¿Y quién no tiene al costado ninguna variable? Bueno, se trata pues del número 7, ¿no? Bueno, la verdad es muy fácil, ¿no? Muy fácil identificar, ¿no? Simplemente sabría que tendríamos que ver, ¿no? Siempre recordar esa estructura y los nombres, ¿no? Bien, tenemos otro caso, por ejemplo, cuando hablamos de n de x, o puedes decirlo también n en función de x, n evaluado en x. Hay muchas formas de decirlo, ¿sí? Solo para recordarnos. Bueno, n de x es igual a 2 tercios de x. El término lineal, ¿quién sería? Siempre el término lineal para estos casos sería el que todo el coeficiente con la variable, ¿no? Siempre y cuando la variable sea solo un x, ¿no? Entonces, en este caso vemos que el término lineal va a ser este, ¿no? 2 tercios de x, ¿no? ¿Sí? Y el término independiente, bueno, no tiene, ¿no? Porque acá es como si hubiera un cero, por así decirlo, ¿no? O sea, es un más cero, porque no hay nada, no hay nada. Se podría decir que el término independiente es cero, ¿no? Pero si es cero, no se escribe nada. Por eso simplemente se pone no tiene, ¿no? Porque en verdad no hay nada, es como un cero. Bien, solo hay término lineal en este caso. Vayamos a ver un poco acerca del otro tipo de polinomios, ¿no? Que podemos encontrar. Estos casos de los polinomios cuadráticos vamos a desarrollarlos más adelante en las siguientes semanas,
porque su estudio de los polinomios cuadráticos vendría a ser un poquito más extenso, ¿no? Recuerdo repasar sus raíces, las fórmulas que hay acerca de ese polinomio, ¿no? Resulta muy, muy interesante desarrollar ese tipo de polinomios porque son es lo que más viene, por así decirlo, de los exámenes de admisión, ¿no? Es lo más usual, o incluso en los casos cuando se quiera desarrollar problemas de RM también, ¿no? O sea, por eso el estudio del polinomio cuadrático en particular resulta muy, muy importante o más importante que el resto de tipo de polinomios, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Solo ahora vamos a ver las partes esenciales para que nosotros podamos manejar cuáles son los nombres básicos, perdón, conceptos básicos, ¿no? Acerca de esto. Bien, el polinomio cuadrático es aquel polinomio que es de grado 2, ¿no? Su fórmula va a ser esta, ¿no? Recuerden, cuando se refiere a grado 2, sería ver cuál es el mayor exponente de la variable de ese polinomio. En este caso, el mayor exponente que vamos a ver en este polinomio de una sola variable sería 2, ¿no? Porque acá vemos, bueno, el c es como si tuviera acá, en el caso del c, es como si tuviera un c de x0, ¿no? A ver, podemos reescribir este polinomio, lo voy a hacer acá, ¿no? Vamos a reescribir este polinomio para que se den cuenta si alguno no comprendió eso del grado, ¿no? Acá es como si tuvieras ax al cuadrado más bx y más c, ¿no? Pero el más c al costado lo podemos poner como si fuera un x a la cero, por así decirlo, ¿no? Entonces, para aquellos que no me convienen cómo hallar el grado, vuelvo a repetir en esta oportunidad, ¿no? Se trata de un polinomio de una variable y el grado de un polinomio está descrito como el valor del mayor exponente, ¿no? De esa variable. Entonces analizamos, ¿no? A ver, estos son las variables que tenemos acá. Analizamos sus exponentes, ¿no? Que sería 2. Bueno, acá no hay nada, ¿no? O sea, es como si hubiera un 1, ¿no? Y acá hay 0. Cuando no hay nada, el x, acuérdense que es como si hubiera un 1, ¿no? Si no hay nada, es como si hubiera un 1. Entonces vemos cuál tiene el mayor valor. Vemos que el que tiene mayor valor es el 2. Entonces, como la definición de grado de polinomio es el mayor exponente, entonces decimos que el grado es 2, ¿no? ¿Sí? Solo lo aclaro, lo vuelvo a aclarar para que alguien de repente que haya entrado último o que no le quedó claro cómo hallar el grado, se lo vuelvo a repetir, ¿no? Para que quede más claro. Bien, entonces ya me imagino que debe haber quedado claro cómo hallar el grado de un polinomio y darse cuenta de por qué hablamos o cómo la estructura de la cual hablamos cuando decimos que un polinomio es cuadrático, ¿no? Cuando es de grado 2, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Y su forma general va a ser así. Acotar, ¿no? Que el término independiente en este caso sería el c. ¿Por qué el término independiente va a ser c? Porque no tiene al costado ni una variable. Es el término solitario, por así decirlo. El término lineal siempre es el que le acompaña solo es el que vemos que hay un coeficiente acompañado de una variable x, ¿no? Solo una x, no un x con un exponente de otro número, ¿no? O sea, es como si prácticamente dijéramos que es el coeficiente con una variable a la 1, ¿no? O sea, solo la variable, ¿no? Porque la 1 no es necesario ponerla, ¿no? Así rápidamente nosotros nos damos cuenta de que ese es un término lineal, ¿no? Y en ese caso el término cuadrático vendría a ser aquel término que está compuesto por un coeficiente y una variable con un exponente de 2, ¿no? Ahí vemos que es ax al cuadrado, es el término cuadrático, ¿no? La verdad, ya se han dando cuenta de que es muy fácil de ver, ¿no? Muy fácil de recordar, no son términos tan complejos para analizar, ¿no? Y acá tenemos unos ejemplos rápidos, ¿no? Mira, el primer ejemplo nos dice el polinomio r de x. Vemos que ahí tenemos r de x es igual a menos 2 tercios por x al cuadrado más 5x menos raíz de 7, ¿no? En este caso, recordando la teoría o los conceptos básicos, ¿quién sería el término cuadrático? El término cuadrático sería el menos 2 tercios x al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese término está compuesto por un coeficiente y una variable de exponente 2, ¿no? Entonces, por eso es el término cuadrático, ¿no? ¿Quién sería el término lineal? Te dice 5x. Ahora, ¿por qué sería 5x? Bien, porque está compuesto por un coeficiente y una variable de exponente 1. Ahora, el término independiente. ¿Quién es el término independiente de menos raíz de 7? ¿Por qué es menos raíz de 7? Recuerden que siempre es un poco bueno justificar de esa manera, ¿no? Nos retiene mejor esa información, ¿no? Sería menos raíz de 7. ¿Por qué? Se preguntarán, porque es la combinación de un coeficiente con una variable, por así decirlo. Pero esa variable tiene la particularidad de que su exponente es 0, ¿no? O sea, al final es nulo.
por así decirlo, ¿no? O sea, es como si tuvieras esto, ¿no? Menos raíz de 7 x a la 0, por así decirlo, ¿no? Pero x a la 0 es 1, entonces solo tienes menos raíz de 7, ¿no? Algunos pueden empezarlo de esta forma, ¿no? Pero de manera simple, el término independiente, recuerden, es simplemente van a ver un número real, ¿no? Solito, ¿no? Un número real ahí solito, sin variable, ¿no? Para que lo puedan recordar de una manera más fácil. Bien, ahí tenemos el otro, al costado tenemos el ejemplo del polinomio t de x. T de x es igual a 8 menos 4x al cuadrado. El término cuadrático, ¿quién sería? Menos 4x al cuadrado, ¿no? El término lineal sería que no tiene, porque recuerden, el término lineal debía estar compuesto por un coeficiente, por ejemplo, un coeficiente cualquiera d multiplicado con una x o más, ¿no? Esto sería de manera general el término lineal, pero vemos que tiene esta forma, o sea, una d de x, o sea, d puede ser cualquier otro número, es una variable, una constante, por así decirlo, y tiene que tener esta forma, ¿no? Puede ser 3dx, 4dx, ¿no? El D es una constante, lo estoy poniendo así más. Pero vemos que no tienen ninguno, ¿no? No encontramos esa forma de x, ¿no? O a de x, como quieras llamarlo. O sea, una constante, o sea, un coeficiente al lado de una variable, ¿no? De exponente 1. No, vemos que no hay. Entonces, por eso decimos que no hay término lineal, ¿no? En este polinomio t de x. Y el término independiente, bueno, fácilmente ya nos podemos dar cuenta que se trata de solo 8, porque es el que está solito, el que no tiene ninguna variable al costado, por así decirlo. Bien, vamos a ver, ya dejado eso del polinomio cuadrático que vemos que resulta muy sencillo de analizar, vamos a ver un poco acerca de lo que es el polinomio cúbico, ¿no? El polinomio cúbico, chicos, así como decimos que el polinomio lineal y el polinomio cuadrático lo definíamos solo con saber de que era de grado 2 y de grado 1 respectivamente, lo mismo pasa con el polinomio cúbico. El polinomio cúbico se define solo como un polinomio de grado 3. No hay cosa más compleja, ¿no? Es decir, el grado de este polinomio es 3. ¿Por qué? Porque su exponente, el mayor exponente que tiene este polinomio sería el de 3, ¿no? Sin importar el resto de lo demás, ¿no? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de un polinomio cúbico. Y su forma general va a ser esta, ¿no? Recordar, ¿no? P de x es igual a por x cubo más b x al cuadrado más c x más d, ¿no? Esa es la forma general en la cual podrías tú representar un polinomio cúbico, ¿no? En este caso, la d vendría a ser una constante, por así decirlo, es un término independiente en el cual esto podría ser cualquier número, o sea, cualquier número real, no sé, imagínate raíz de 7 menos pi, un cuarto, 3, ¿no? O sea, un número, ¿no? Esto puede ser un número. Sí, sí me entienden, ¿no? Término independiente. En este caso, el término lineal, es decir, la combinación de un coeficiente con una variable de exponente 1, o sea, un c de x en este caso, vendría a ser el término lineal, ¿no? En este caso, el término cuadrático, ¿quién sería? La combinación de un coeficiente, en este caso el coeficiente b, con una variable de exponente 2, ¿no? Ese es un término cuadrático. Y en este caso, el término cúbico, ¿quién sería? La combinación de un coeficiente, en este caso coeficiente a, con una variable de exponente 3, ¿no? Recuerden qué era lo que, cuando hablamos de términos, esto, ¿no? Esto es un término, para quien se haya olvidado, este es otro término, y este es otro término, ¿no? Entonces, en total, nosotros estamos viendo que acá hay 4 términos, ¿no? Para aquellos que se hayan de repente olvidado, ¿no? Y que era la definición de término, ¿no? Era la combinación de un coeficiente con una variable, ¿no? Si es que lo hay, ¿no? Y vemos que es un polinomio cúbico de 4 términos, ¿no? Bueno, era algo a analizar, ¿no? Que de repente no me olvidé de analizar en lo demás, ¿no? Pero ya fácilmente saben que cómo analizar según los términos, ¿no? Aunque en este caso nos importa más que todos los grados, ¿no? Y fue que los grados del polinomio y sus partes. Bien. En estos ejemplos vamos a ver si hemos entendido del todo, ¿no? Sea un polinomio, por ejemplo, m de x es igual a 4x al cubo menos 7x al cuadrado más raíz de 5x menos un medio. Entonces vamos a identificar cada una de las partes, chicos, la cual está conformada este polinomio cúbico, ¿no? El término cúbico sería 4x al cubo. Ahora, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? O sea, no solo basta con reconocer, ¿no? Recuerden, yo les digo esto de que
en su mente debe haber una forma de justificar el por qué, ¿no? Porque sería la combinación de un coeficiente, en este caso 4, con una variable de exponente 3, ¿no? Eso sería el término cúbico, ¿no? Acá lo remarco. Bien, el término cuadrático es menos 7x al cuadrado, te lo dice, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de justificar? Bueno, sería porque está compuesto, vemos que está compuesto de un coeficiente, en este caso sería menos 7, con una variable con de exponente 2, ¿no? Ahí vemos que sería eso de ahí, ¿no? Por eso estamos diciendo que es menos 7x al cuadrado. Entonces, ahora te dice quién es el término lineal. El término lineal sería raíz de 5x. ¿Por qué? Porque el término lineal se refiere a la combinación de un coeficiente cualquiera con una variable de exponente 1, ¿no? Y no teman, o sea, no tengan miedo porque diga, uy, hay un raíz de 5, ¿no? O sea, recuerden que cuando nos referimos a coeficientes, los coeficientes vendrían a ser números, en este caso estamos trabajando con el conjunto de los números reales, ¿no? O sea, pueden ser, repito, 4, 5, o sea, enteros positivos, enteros negativos, podría ser números reales, ¿no? Números racionales, por así decirlo, o sea, me estoy refiriendo a esta clase de números, ¿no? Entonces, no tengan miedo si ven un raíz de 5 o un medio, ¿no? Siguen siendo coeficientes, ¿no? Y entran en la definición, ¿no? Bien. En el caso del término independiente, ¿cuál sería? Bueno, el que queda, ¿no? O más fácil de, o una manera de justificar cómo sería, sería el que al lado no hay ni una variable, ¿no? Menos un medio, estamos viendo que está solito, ¿no? Entonces ese es el término independiente, ¿no? Que no depende de nada prácticamente. Bien, en el otro caso vamos a ver que se trata del polinomio n de x. Puedes llamarlo n en función de x, puedes llamarlo n valor de x. O sea, hay distintas formas de decirlo, no se preocupen, ¿no? Elija lo que más le gusta. Entonces vemos n de x es igual a 3 medios x al cuadrado menos raíz de 2 x al cubo. Miren, tenemos que el término cúbico, ¿cuál sería en este caso? Sería menos raíz de 2 x al cubo. ¿Y cuál es la justificación? Lo repito una vez más para que se lo queden grabado en sus mentes. Sería que la combinación de un coeficiente, en este caso el coeficiente sería menos raíz de 2 con una variable con un exponente elevado a la 3, ¿no? O sea, este exponente es de 3, ¿no? Entonces se habla de un término cúbico, ¿no? Acá lo subrayo. Entonces, el término cuadrático en este caso sería la combinación de un coeficiente, en este caso el coeficiente sería 3 medios, con una variable de exponente 2, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Ven en que entonces que el coeficiente ahí sería 3 medios y la variable acá tiene exponente 2, ¿no? Entonces estamos hablando efectivamente de un término cuadrático, como pueden ver acá, ¿no? Acá lo remarco para que vean la relación, ¿no? Bien. Término lineal existe. Hay un, hay una forma así, o sea, a de x, por así decirlo, donde a sea un coeficiente. Existe esa forma dentro del polinomio n. Recuerden, a es un coeficiente que puede ser un número racional, por así decirlo. O sea, 3, 4. ¿Hay esa forma? No, no hay. No vemos ningún coeficiente acompañado con una variable de exponente 1, ¿no? Acuérdense que esto es como si hubiera un 1, ¿no? Como no vemos, entonces decimos que no hay término lineal. Por eso dice que no tiene término lineal. No vemos esta forma en el polinomio n. Y cuando nos digan si existe término independiente, ¿ven algún término independiente? Es decir, algún término o algún número solito, algún número sin ninguna variable que dependa. No, no hay. Entonces también decimos que no tiene, ¿no? Y lo dejamos así. ¿Sí? Entonces, chicos, vendría siempre recordar, ¿no? El nombre de los términos cuando veamos los polinomios, ¿no? Recordar, antes de ver propiedades, ¿no? Recordar, veamos. Los polinomios, los más importantes lo dividiríamos así, ¿no? Polinomios lineales, cuadráticos y cúbicos es lo que llevaríamos, ¿no? Y nosotros recuerden que estamos viendo polinomios de una variable. Y ahora recordar, ¿no? ¿Por qué estamos viendo polinomios de una variable? Porque cuando ustedes de repente ingresan a la universidad, van a ver que se puede manejar, se va a ver temas como cálculo en varias variables, ¿no? Donde se va a hablar bastante de lo que es, por ejemplo, polinomios así, ¿no? P de x, y, z igual a x cuadrado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo pueden ver a nivel pre, pero no de algo tan complicado, ¿no? Pero polinomios de varias variables se va a concentrar más que todo a nivel universitario y por ahora no es importante mucho verlo eso, ¿no? Así que no se preocupen, ¿no? Lo más importante es recuerden que estamos viendo polinomios de una variable, no de varias variables, de una variable, ¿sí? Si ven de varias variables tampoco será complicado la solución, etcétera.
Pero bueno, recordemos, ¿no? Polinomio lineal, polinomio de grado uno. Tiene esta estructura, recordar sus partes, ¿no? Término independiente y un término lineal. Polinomio cuadrático, polinomio simplemente de grado 2. Su forma general, recordar, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, ¿no? Término independiente, el c, término lineal, bx, término cuadrático, el ax al cuadrado, ¿no? Y polinomio cúbico, al polinomio de grado 3, su forma general es así, ¿no? Ax cubo más bx cuadrado más cx más d. El d es el término independiente, cx es el término lineal, bx al cuadrado término cuadrático y ax al cubo el término cúbico, ¿no? Nada complicado, la verdad, ¿no? Estamos simplemente recordando, afianzando esta teoría que tenemos de los tipos de polinomios para, bueno, efectivamente hablando de polinomios de una variable, ¿no? Bien, vamos a ver acerca de unas propiedades que resultan muy interesantes a la hora de resolver el tema de polinomios, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿no? Dice, si tenemos el polinomio p de x, ¿no? Esta es una forma general de escribir un polinomio, recuerden, ¿no? Cuando vean así, ¿no? Se trata de un a a la 0, x a la n, más a a la 1, x a la n menos 1, más a 2, x a la n menos 2, más puntos sucesivos porque es hasta un número bien, bien grande. O sea, va a seguir, hasta estar acabando más o menos en a a la n menos 1 por x más a a la n, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una forma general de escribir un polinomio, ¿no? ¿Y para qué se pregunta qué significa el a sub de cero, ¿no? O a la n menos uno, ¿no? O sea, les digo rápidamente, ¿no? El a sub cero significa, vendría a ser el primer coeficiente inicial, ¿no? Que vemos, ¿no? Y el x a la n, que vendría a ser este n, vendría a ser el grado mayor, ¿no? O sea, el grado mayor del polinomio, ¿no? Y luego que, o sea, en otras palabras, nosotros estamos hablando, por así decirlo, de que acá tenemos un término, ¿no? O el primer término. Luego acá tenemos otro término, ¿no? Nosotros vemos otro término que sería con ya no el primer coeficiente cero, ¿no? Sino el segundo coeficiente, ¿no? Que le ponen A1, ¿no? Este es el segundo coeficiente y este es otro, es la variable. Obviamente que no tendría sentido repetir con n, ¿no? Sino con n menos 1, ¿no? Porque acá, para describir un polinomio general, se escribe primero con el polinomio de mayor variable, o sea, n, y se va disminuyendo poco a poco ese exponente, ¿no? Es decir, un ejemplo podría ser esto, ¿no? Es como si tuvieras así, ¿no? X a la 9 menos x a la 8 más x a la 7 más x a la 6, ¿no? Y vas disminuyendo, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Va disminuyendo y eso es lo que está pasando acá, ¿no? Por eso es la manera general de describir un polinomio, ¿no? Porque acá se describe de una vez quién es el polinomio de grado mayor, y acá vamos a dar cuenta de que le vas quitando uno, 2, 3, y así de manera infinita, ¿no? Porque este se trata de un polinomio de grado n, ¿no? Porque el n es el grado mayor, ¿no? Entonces, bueno, más o menos le estoy escribiendo qué significa cada uno de estos, ¿no? Pero acuérdense, ¿no? El sub, el numerito que le ponen acá debajo de la, vendría a ser la posición, por así decirlo, ¿no? A sub 0, el primero, ¿no? A sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? Así hasta a sub n, ¿no? Que significa n coeficientes, ¿no? Y lo mismo pasa repito, con los exponentes, ¿no? El n es el exponente, ¿no? Y como es el n vendría a tratarse de grado mayor, ¿no? De grado mayor acá. Luego, este es un grado menor, otro grado mucho menor, otro grado mucho menor, y este es el grado todavía mucho menor que todo el resto de acá, ¿no? Y así, ¿no? Bien, bien. Bueno, acá puedes identificar rápidamente que el término independiente acá es a a la n, ¿no? Ahí vemos que es el a a la n, ¿no? Y bueno, y si se preguntan cuántos términos habría acá, para este polinomio general habría, por así decirlo, n más un términos, ¿no? Si lo analizas bien, ¿no? Si acá hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, n, considerando este término, sería n más un términos, ¿no? Bueno, pero ese es para ese caso general, ¿no? Tampoco hay que analizar o sobreanalizar tanto esto, ¿no? Solo era un poco de explicar, ¿no? Más o menos qué significa o cómo entender cuando veamos cosas así, ¿no? Esos casos generales. Bien, a lo que vamos nosotros en propiedades es que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Mira, cuando tú reemplazas la variable, o sea, hablamos de un polinomio de la variable y esa variable lo reemplazas con uno, te va a quedar de esta forma, ¿no? Si tienes la forma general así,
y lo reemplazas el x con 1, te va a quedar así, ¿no? A la 0 más a la 1 más a la 2 más puntos suspensivos porque esto va a seguir a la 3, a la 4, a la 5, hasta a la n, ¿no? Esto, si te das cuenta, sería como sumar todos los coeficientes del polinomio p de x, ¿no? Porque los coeficientes son estos, ¿no? A la 0, a la 1, a la 2, a la 3, hasta a la n, ¿no? Y si tú evalúas el polinomio en 1, o sea, lo evalúas en 1, estarías tú sumando, obteniendo la suma de los coeficientes de este polinomio p de x, ¿no? Entonces es una propiedad, ¿no? De manera resumida, cuando te pidan allá la suma de coeficientes del polinomio, bastaría con reemplazar la variable con el valor de 1, ¿sí? Y ahora otra cosa, y si tú quisieras hallar cuál es el término independiente, te bastaría reemplazar la variable con el valor de 0, ¿no? Es decir, poner p de 0 y obtendrías cuál es el término independiente, ¿no? Ahora, ¿por qué esto se cumple? ¿O por qué esto se cumple? Tú lo puedes comprobar fácilmente, ¿no? O sea, acá imagínate que si lo reemplazas con 1, acá sería p de 1 es igual a la 0 por x, acá, bueno, x vale 1, ¿no? Entonces lo ponemos acá, ¿no? O sea, esto es como si tuvieras un 1 a la n, ¿no? Acá. Más a la 1 multiplicado por 1, n menos 1, ¿no? Y así puntos suspensivos hasta a de n menos 1 por 1, ¿no? Y más a la n, ¿no? Bueno, acá se va esto, ¿no? Porque 1 a la n es como 1 más, ¿no? 1 a la n menos 1 también es 1, ¿no? Y 1 también sigue siendo 1, ¿no? Entonces al final solo te quedan los coeficientes, ¿no? Mira, te das cuenta que te queda al final solo los coeficientes, siempre te van a quedar solo los coeficientes. Y acá demuestras que cuando es p a la 1 es la suma de todos los coeficientes, ¿no? Y lo mismo pasa, bueno, de manera similar, análoga, haces para cuando quieras evaluar en cero, ¿no? Cuando evalúas en cero, chicos, simplemente tendrías que reemplazar, ¿no? Para este polinomio general, ¿no? Bueno, a sub 0 por, bueno, ahí sería 0, 0 a la n, ¿no? Más a sub 1 por 0 a la n menos 1, ¿no? De manera así indefinida hasta llegar más o menos hasta a la n menos 1 por 0 más a la n, ¿no? Entonces, bien, como todos los x están reemplazándose por 0, se va, ¿no? Se va, eso es el todo, pero todo el término se elimina, porque 0 a la n es como 0, ¿no? Y 0 por a la 0 es todo esto se elimina, es como 0. Acá también todo se va porque es 0, todo también se va a 0. O sea, todos los que tengan al costado una variable se va a 0, pero como todos los que tienen al costado una variable se van porque estamos reemplazando x como 0, te das cuenta que el único ya se sobreentiende que el que va a estar solito o el que va a quedar va a ser el a la n, porque el a la n al costado no tiene ni una variable, ¿no? O sea, imagínate si el a la n estuviera con un x, ¿no? Y el x se reemplaza como 0, ahí sí sería 0, ¿no? Pero obviamente que hablamos del término dependiente, ¿no? O sea, es decir, nunca va a estar con una variable, ¿no? Por eso hablamos que el a la n acá debe haber un término independiente, ¿no? Entonces, al reemplazar con p de 0, solo te va a quedar, como ves acá, a la n, ¿no? Y acá te estás dando cuenta, ¿no? P de 0 a la n, ¿no? Es igual a n. Entonces, esas propiedades tienes que recordar para cuando quieras resolver los problemas, ¿no? Si reemplazas el polinomio con el valor de 1, te va a quedar la suma de los coeficientes de todos los términos, ¿no? Y si reemplazas un p de 0, te quedaría, en este caso, el término independiente, ¿no? Eso es son problemas clásicos ya que vienen en este tipo de ejercicios, ¿no? Y ahí te pueden ver un ejemplo, ¿no? Mira, da un polinomio p de x es igual a 2x más 1 elevado a la 4 más x más 1 elevado a la 5 menos 10. Voy a ponerlo un poco más grande, pero de repente da un 9. A ver, encuentra el término independiente y la suma de coeficientes del polinomio, ¿no? Bueno, la manera de hacer la solución sería, ¿no? Si quieres hallar el término independiente, sería reemplazando el polinomio en función de cero, ¿no? Y acá lo está haciendo, ¿no? El polinomio en función de cero sería igual a, bueno, el x se reemplaza por cero en todos los lugares, ¿no? O sea, acá sería cero, cero, acá lo pongo, ¿no? A ver, acá es el x, ¿no? Cero, cero, 0 también, y así, ¿no? Reemplazas los ceritos, tú resuelves porque son prácticamente ecuaciones básicas, bueno, cosas básicas para la resolución de esto, y te sale al final que es p de 0 o p de evaluado en 0 sería menos 8, ¿no? O sea, menos 8 es tu término independiente. Cuando quieras hacer la suma de coeficientes, ya no evalúas p en 0, ¿no? Sino evalúas p en 1, ¿no? O p de 1, por así decirlo. Lo mismo.
Entonces el x ya no sería cero, sino sería uno. Entonces siempre reemplazas el x, vas a reemplazar por el valor de uno, ¿no? Y acá estamos viendo que se está reemplazando, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? Entonces reemplazas y haces, chicos, y te va a salir el valor de 103, ¿no? Ven que no es nada, nada del otro mundo, ¿no? Bueno, acá vemos, recuerdan estas propiedades muy básicas, ¿no? Bueno, acá puse una imagen para que vean a qué nos referimos cuando es grado de un polinomio, ¿no? Si uno no les quedó claro, ¿no? Por ejemplo, cuando encontremos polinomios de grado cero, de primer grado, o sea, cuando el grado es uno, ¿no? De segundo grado, cuando hablamos de un polinomio de grado 2, de tercer grado, cuando hablamos que es un polinomio de grado 3, ¿no? Que el mayor exponente es 3, ¿no? Y el de cuarto grado es 4, y así sucesivamente, ¿no? Era una forma de recordar. Y bueno, antes de seguir con los ejercicios, eh, no sé si alguno tiene una pregunta o algo que repasar, ¿no? O hasta ahí bien, chicos, hemos recordado toda la teoría, al menos ya para dejar pasar los ejercicios. ¿Tiene alguna pregunta, chicos? La teoría es básica, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? Todo normal, ¿no? Podemos ya empezar una vez a los ejercicios, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? De una vez para empezar a los ejercicios para que vean. ¿Sí? Si son tímidos, pueden escribir por chat, ¿eh? Yo que giré, gracias. Bien, vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿no? A ver, mientras van tomando un pequeño respiro y van tomando un vaso de agua, porque sé que es un poco cansado, voy poniendo acá los ejercicios, ¿sí? Tienen 1 o 2 minutos para que vayan por un vaso de agua, para que puedan descansar, ¿no? Antes de hacer los ejercicios, ¿sí? Mientras yo voy pegando acá los ejercicios. A ver, chicos, volvemos a empezar a las 6 y voy a ir por un vaso de agua, un respiro. Vamos a empezar a las 6 y... No se vayan tampoco. A ver, 6 y... 14. Sí, mientras vas descansando el lugar. Sí, pequeño break. Es un pequeño... Para comenzar a hacer los ejercicios. ¿No? Que no nos vamos a demorar tanto tampoco, chicos, ¿sí? Vamos, 6 y 14, volvemos. Vayan descansando un rato para que tomen un respiro. Les sugiero que se levanten, ¿no? Se estiren, ¿no? Un rato mientras esperamos, ¿eh? Y vayan intentando, si no, resolver esos ejercicios básicos, ¿no? A ver, 6 y 14 volvemos, ¿sí? 6 y 14 p.m. Bien, bien. Descansen un rato, chicos.
Bien, chicos, regresamos. Regresamos a las clases. A ver, primer ejercicio, vamos a ver, chicos. Tenemos ahí el ejercicio, bueno, de nivel básico, que tenemos ahí cuántas de las siguientes expresiones son polinomios, ¿no? Ahí tenemos varios supuestos polinomios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Supuestos polinomios porque dice verificar si esos son polinomios, ¿no? Porque en resumen, nosotros lo que vemos ahí son funciones, ¿no? Funciones respecto a x, pero no sabíamos a ciencia cierta si fueran polinomios, ¿no? Porque tienen una cierta característica, ¿no? Para que sean polinomios, ¿no? Y para aquellos que de repente no recuerden qué es un polinomio, lo vemos acá rápidamente por acá, ¿no? Acá subimos, ¿no? Un polinomio, lo voy a poner, ¿no? Ahí lo voy a copiar, ¿no? Vamos a bajar hasta... Bien, ahí. Recuerden, ¿no? Para aquellos que todavía se han olvidado que es un polinomio, lo ponemos ahí. Entonces, un polinomio es una expresión que enlaza variables y constantes mediante una combinación finita de adiciones, sustracciones, multiplicación y potenciaciones en los cuales los exponentes de las variables son enteros no negativos. ¿Qué quiere decir enteros no negativos? Si dice no negativos es que son positivos, ¿no? Y si son enteros es que podría tomar los valores de los enteros positivos, ¿no? Es decir, uno 2 3 4 5 6 7 8 así hasta el infinito, pero infinito positivo, ¿no? Pero de los enteros, ¿no? Obviamente que estamos hablando de que estos son números enteros, ¿no? Y bueno, consideramos el cero. Algunos consideran el cero, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a considerar, la verdad. Sí, no vamos a considerar el cero como tal, ¿no? Siempre hay una discusión sobre eso, ¿no? Pero no vamos a considerar al menos para este caso. Bien. Bueno, para el tema en general, ¿no? El cero no lo consideramos. Pero enteros no negativos sería a partir del uno hasta el infinito positivo, ¿sí? Pero enteros, ojo. Bien, recordando dicho concepto, que recuerden que simplemente es una combinación, ¿no? Podemos tener las variables, o sea, los coeficientes, lo que le acompañan al x, eh, podrían ser números no necesariamente enteros, ¿no? Podrían ser racionales, ¿no? Por ejemplo, 4 tercios, ¿no? Podría ser un número raíz, ¿no? Raíz de 7, ¿no? O sea, esa clase de números, ¿no? Y lo que está como exponente al x, bien, como te dice enteros no negativos, es decir, positivos, ¿no? No, si encuentras algo así, no se trata entonces de un polinomio, ¿no? Estas cosas no puedes encontrar, ¿no? O si encuentras menos 2 tercios, peor, ¿no? Peor, ¿no? Porque hablamos de una fracción y si es más negativo, ¿no? O incluso si esta fracción fuera positiva, más 2 tercios, tampoco sería, ¿no? Porque dijimos que no deben ser enteros, ¿no? Y 2 tercios es un número racional, ¿no? Entonces, como que por ahí no va la cosa, ¿no? Solo mantener en cuenta siempre esta definición, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a nuestra definición, nosotros ya podemos saber cuál va a ser nuestro resultado, ¿no? Entonces, analizamos punto por punto, bien. La primera posición dice que s de x es igual a 3x cuadrado menos x cubo más 2. A ver, eso sería un polinomio de acuerdo a la... Lo voy a poner más grande, a ver, para que lo vean. Eso sería un polinomio, el s de x, de acuerdo a la definición. Bueno, de acuerdo a la definición sí cumple. Nuestros coeficientes que ven acá son números... Bueno, acá es como si fuera un menos uno, ¿no? Y el término independiente es raíz de 2, ¿no? O sea, son números prácticamente dentro del conjunto de números racionales, así que no hay ningún problema. Las variables, sus exponentes, se tratan de números enteros positivos, sí, 2, 3, también. Entonces está cumpliendo la definición, ¿no? Entonces decimos que esto es verdadero, ¿no? Es un polinomio, ¿no? Cumple con la definición. El segundo, el q de x, vemos que es un x menos uno sobre x más uno más 3x más 2. Bueno, acá ocurre algo, ¿no? Estamos viendo una división de prácticamente entre polinomios, ¿no? O sea, vemos x menos uno entre x más uno. Ya de por sí, cuando veas esto, obviamente que el caso así, visto en su totalidad, no es un polinomio, ¿no? Porque nosotros debemos garantizar que al menos tenga esta forma, ¿no? Veamos coeficientes, un coeficiente y una variable, ¿no? Acá una con la variable acá al costado, ¿no? Una variable al costado, ¿no? Y acá un exponente, ¿no? Un exponente, ¿sí? Esa forma. Pero vemos esta forma que es una división, ya es una división de polinomios. No, no.
sea, es una división de polinomios, ¿no? Pero no, en sí, no se trata de manera general, o sea, todo, que es un polinomio. O sea, el Q de X, de manera general visto así, todo esto no es un polinomio. Decimos que no es, ¿no? Porque no tiene la forma que acuerda el concepto, ¿no? Bien, la 3. L de x es igual a raíz de x al cuadrado más uno más x a más uno. Bueno, ya al ojo nos damos cuenta de que no, tampoco es un polinomio, ¿no? Nos damos cuenta de que, a ver, mira, esto cumple, es un término independiente, eso es un término lineal, pero ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿qué clase de término es esto? Tenemos una raíz y adentro un x al cuadrado más uno. Bueno, no, no pasa nada. Eso no es la definición de un polinomio, ¿no? Dijimos de que al menos deberíamos garantizar de que hubiera un coeficiente y al costado una variable y un exponente, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo acá? Que, o sea, lo de adentro sí es un polinomio, pero está contenido dentro de una raíz. Entonces no está entrando en la definición, o al menos la estructura básica que sería un polinomio. Entonces decimos de que no, tampoco va, tampoco es un polinomio eso. En la 4 decimos, esto es un polinomio de dos variables, ¿no? Las variables son x y y, r de x, y, ¿no? Son dos variables. Bien, acuérdense que los polinomios también pueden ser de una variable, de dos variables, de tres variables, así que por ahí es aceptable, ¿sí? Es aceptable. Analicemos a ver si están cumpliendo todos, ¿no? Bien, acá el x, y al cuadrado, ¿no? Y a ver, los coeficientes, tres medios. Bueno, su coeficiente pertenece a los números racionales, ¿no? Así que acá 2 y acá menos un tercio, ¿no? Que puedes saber, ¿no? Menos un tercio. Bien, son números coeficientes que sí pertenecen al campo del conjunto de los números racionales, no habría ningún problema ahí. Entonces, vemos luego que los variables, acá tiene la variable uno, ¿no? O sea, x a la uno, sí, es admisible, ¿no? Porque es un entero positivo. X, y, también sus exponentes son uno y uno, ¿no? Y acá el exponente del y es 2. Entonces, como cumple con la definición, decimos que es correcto, ¿no? Para aquellos que se estén preguntando, sí, cuando hablamos de polinomios de dos variables, se puede hacer la combinación de la multiplicación de esas dos variables en un solo término. Es decir, puedes encontrar un polinomio p de x, y de esta forma, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Así puedes encontrarlo también así, juntos, ¿no? Multiplicándose, ¿no? Puedes encontrarlo, no sé, de manera conjunta, ¿no? O sea, así, por así decirlo. Así, ¿no? O sea, la cosa es que estamos hablando de combinaciones entre dos variables, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tienes dos o tres variables, ¿no? Puedes combinarlas, ¿no? Juntarlas, separarlas, que estén en la misma multiplicación, ¿no? Pero el detalle está, como siempre se lo repito, ¿no? Cuidar, ¿no? Que tengan al menos coeficientes, o sea, que tengan un número al costado, en este caso sería uno, ¿no? Y que tengan un exponente válido, ¿no? Que sea entero positivo, ¿no? Y todos esos cumplen, ¿no? Si te das cuenta, esos ejemplos que yo estoy poniendo cumplen, ¿no? Tienen coeficientes, tienen exponentes enteros positivos y sí están cumpliendo, ¿no? No hay ningún problema, porque se pueden combinar de esta forma, ¿no? Y en el polinomio 4 que vemos ahí también cumple, estamos viendo de que sí está cumpliendo, ¿no? Entonces, como decimos de que está cumpliendo, no hay ningún problema en decir que esto también es un polinomio, ¿no? El número 4. Ahora, bien, veamos el número 5, ¿no? Veamos m de x, se trata de un polinomio de una variable. Dice 3 de x a la menos uno más 5x a la 1 medio más 2. Identificamos las coeficientes. Coeficiente 3, 5, más 5. Y bueno, en este caso sería el término independiente más 2, ¿no? Sí, sí, bueno, son números racionales, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Veamos a las variables donde siempre suele haber conflicto. Miren, tenemos x a la menos uno y acá tenemos x a la 1 medio. Ya prácticamente de por sí nos estamos dando cuenta de que no es un polinomio, porque menos uno es un entero, pero negativo. Y nosotros dijimos que era enteros no negativos, es decir, enteros positivos. Y ya al ver este exponente negativo, ya me dice que no es un polinomio el m de x. Acá vemos un medio. ¿Un medio qué es? Un medio es un entero. Un medio va a ser un entero, chicos. Un medio es como un 0,5. Eso es un número racional, no es un número entero. Recuerden el conjunto de los números, el conjunto de los números, ¿no? Acá tenemos a los naturales, por los números n naturales, más un conjunto más grande eran los números enteros, ¿no? Conformados por z, ¿no? Positivo y negativo, ¿no?
y mucho más, un conjunto mucho más grande que abarcaba todo esto eran los conjuntos, los números racionales, ¿no? Donde ya había ahí el un medio, ¿no? Entonces, como pueden ver, no se trata en sí, en este caso, de un número propiamente dicho entero, ¿no? Es un número más exacto racional. Entonces ahí tengan cuidado, ¿no? Entonces ya de por sí, al haber visto el número entero negativo o el número este racional, nos damos cuenta de que no se trata de un polinomio, ¿de acuerdo? Porque nosotros dijimos que eran enteros no negativos, ¿sí? Los exponentes, ¿sí? Los exponentes, ¿sí? De las variables, bueno, son, ¿sí? Enteros no negativos. Y ahí vemos que está siendo negativo y el otro ni siquiera es entero, es racional. Entonces ya de por sí tachado, ¿no? Entonces decimos que los únicos expresiones que son polinomios serían la uno y la 4, ¿no? O sea, serían prácticamente la respuesta sería la número 2, number 2. Entonces vemos de que a veces no habría que confiarse a la hora de resolver estos problemas, porque a veces esos problemas pueden ser venir teóricos, ¿no? O sea, saber la teoría básica de polinomios, ¿no? Tengan mucho cuidado, chicos. Recuerden para cuando nosotros queremos analizar los conceptos de polinomios, ¿sí? No sé si ha quedado claro. ¿Todo claro, chicos? ¿Entendieron por qué se trata de esos del uno y la 4 son polinomios? ¿Y entendieron por qué el resto no? ¿Sí? ¿O alguno tiene una duda? A ver. Si no, me levanta la mano o por chat, por voz. Participen, chicos, si tienen alguna duda hasta el momento. Estamos repasando prácticamente. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguno tiene una duda? Vamos, chicos, no sean tímidos. ¿Qué tal? Eh, todo claro. Bien, bien. Pero tienen que participar también, chicos. Ah, bien, pero bueno, supongo que fue fácil, ¿no? Relativamente fácil. Bien, sigamos. Sigamos con un ejercicio un poco de repente más complicado. A ver. Ah, yo lo voy a copiar, ¿no? Acá está. Bien, el número number two, respecto al siguiente polinomio, te dice, indique cuántas proposiciones son correctas, ¿no? Bueno, ¿cuántas proposiciones acá? Bueno, hablamos de cuatro proposiciones, ¿no? Entonces, vamos a analizar uno por uno, ¿sí? Uno por uno. La imagen sí se ve, ¿no? Ah, ya, sí se ve la imagen. Ya ve. Eh, el polinomio dice que la primera porción, ¿no? Es de grado 3. El polinomio es de grado 3. Recuerden cuál era la definición de grado. Por acá está. Para que... acá está. Lo copio. ¿Sí? Lo voy a copiar para que lo tengan en cuenta cuál es la solución, ¿no? Y también dice coeficiente principal, ¿no? Entonces vamos a copiar eso. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para las respuestas voy a copiar la teoría para que la recuerden, ¿eh? Y el término, bien. Al menos con esto ya tienen prácticamente resuelto casi todo el ejercicio, ¿no? Bien, entonces veamos, ¿no? Nos dice que su grado es 3, chicos. El grado de este polinomio es 3. Bueno, habría que analizar, ¿no? Entonces, decíamos que de acuerdo a la definición, el grado de un polinomio se define como el mayor exponente que tiene su variable, ¿no? En este caso, vemos de que el mayor exponente sería, ¿cuál sería? A ver, sería a ver, un plumón, ¿no? A ver, acá está el X, acá está el X4, el X2 y el X3, ¿no? ¿Cuál es el mayor exponente? Este es el exponente 1, ¿no? No. Exponente 4, exponente 2 y exponente 3, ¿no? Entonces, el mayor exponente sería el exponente 4, ¿no? El exponente 4 es el de mayor, ¿no? El de mayor, de mayor.
Entonces, respecto a los otros, ¿no? Entonces decimos de que la primera sí es verdadero, ¿no? Sí es verdura. Acá simplemente recordando, ¿no? La definición de grado de un polinomio, ¿no? Bien. No. Pensé que era 4, disculpe. No, este es falso, falso. El Lima. Dijimos que era 4, ¿no? Pero acá decía la posición 3, ¿no? Entonces decimos que es falso. ¿Sí? Acá lo voy a dejar, ¿eh? Esto lo voy a pasar acá mejor, ¿eh? Esto lo paso acá y acá mejor escribo la justificación. Siempre es bueno que escriban la justificación también, ¿no? Acá. El grado del polinomio en este caso, el grado del polinomio es n, o sea, en este caso sería el 4, ¿no? Pero como la proposición te dice que es 3, pero acá realmente me sale 4, decimos que es falso, ¿no? ¿No? O sea, por eso acá pone un falso, ¿no? Porque lo que me sale grado del polinomio es 4, ¿no? Pero la proposición me dice 3. Como hay una contradicción, entonces es falso, ¿sí? Bien. Entonces, en el número 2 decimos de que el coeficiente principal nos dice que es 2. Vamos a comprobar, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal, ahí dejamos una nota, ¿no? Es el que está acompañado del término de mayor exponente, ¿no? Es decir, ¿quién es el término de mayor exponente? Sería x4, ¿no? O sea, el término de mayor exponente sería todo esto de acá, ¿no? El x4, ¿no? Pero el x4 acá es como si fuera acompañado de un 1, ¿no? O sea, es como si acá le acompañase un 1, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Un 1 por x al 4, ¿no? Entonces decimos a partir de acá que el voy a poner coeficiente principal, lo voy a poner, a ver, coefi, princ es igual a 1. ¿Sí? 1. Porque es el que le acompaña al término de mayor exponente, y el término de mayor exponente es x a la 4. Entonces el coeficiente principal acá sería 1. Pero dice que el coeficiente principal es 2. Bueno, entonces como hay una contradicción, entonces decimos que la proposición es falsa, ¿no? Porque en realidad es 1. Bien, entonces en la parte 3, ¿no? En la parte 3 vemos que nos dice que el término independiente es 11. ¿Cómo hacíamos para hallar el término independiente? Cuando tenemos un polinomio, entonces bastaba con reemplazar con cero, ¿no? Y hallamos el término independiente de manera automática. Entonces vamos a hacer reemplazar, ¿no? En función de p, en función de cero, y obtendríamos esto, ¿no? 2, 0 al cubo, más 0 al cuadrado, más 0 a la 4 menos 11 más 3 por 0, ¿no? Bueno, acá vemos rápidamente de que se elimina esto ya no va, esto tampoco va, y nos queda de que p de cero es igual a menos 11, ¿no? Menos 11. Pero acá nos dice de que el término independiente es 11, pero nos resulta que es menos 11, tengan mucho cuidado, ¿no? Como 11 es distinto que menos 11, hay una contradicción. Entonces decimos de que es falso la proposición, ¿sí? La proposición va a ser falso siempre cuando hay una contradicción respecto a lo que te dan, a lo que te dan con lo que realmente te sale, ¿no? Entonces por eso decimos que es falso. Ahora te dice el polinomio no es mónico. Bueno, eso no lo vimos, ¿no? Pero acá se los digo, ¿no? Se los comparto. ¿Qué quiere decir cuando te digan que el polinomio no es mónico? ¿O qué quiere decir cuando te digan que el polinomio es mónico? Bien, habría que recordar un poco esta definición, ¿no? En las matemáticas, chicos, nosotros debemos recordar que un polinomio mónico es un polinomio de una única variable, o sea, en este caso de la variable x, puede ser y o otra variable, pero solo de una variable, y el coeficiente principal va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner por acá, ¿eh? A ver, vamos a poner por acá, ya. Acá lo vamos a poner, en más grande lo vamos a poner por acá. um, ya. Uy, ¿qué pasó? Y ahora sí, ya está mejor.
Ya, en matemática decimos que un polinomio mónico es polinomio de una única variable. O sea, puede ser p de x, p de y, etcétera. Vemos que es una variable. Ya cumple con que es una variable, ¿no? Y luego nos dice que el coeficiente principal es igual a uno, ¿no? Ya, entonces en este caso vemos que analizar, ¿no? Cumple con lo que es una única variable, sí, porque es p de x. Cumple con eso. Y cumple con lo que el coeficiente principal es igual a uno, porque acá nos salió que el coeficiente principal es igual a uno. Como cumple esos dos puntos, como cumple esos dos puntos, decimos de que este polinomio p de x para este problema sí es mónico, ¿no? Entonces acá vamos a poner acá abajo, ¿no? Como, como el polinomio p de x, ¿qué pasa? P de x cumple los dos requisitos, decimos finalmente que es un polinomio mónico, ¿no? Ah, estamos diciendo de que sí es mónico, ¿no? Lo vamos a poner un poco más grande, ¿ya? Para que lo puedan, si no lo ven, ahí está más chévere, ya está. Bien, entonces esa sería la justificación, ¿no? De por qué decimos de que en este caso se trata de un polinomio mónico, ¿no? O sea, sí es un polinomio mónico, de acuerdo a la definición de polinomio mónico, ¿no? Ahí lo dejamos en forma de texto, ¿no? Entonces, pero acá te están diciendo que no es mónico, o sea, la producción dice que no es mónico, pero acá acabamos de descubrir que sí es mónico. Como hay una contradicción, decimos de que la proposición es falsa, ¿no? Es falsa, porque nosotros descubrimos que sí es mónico en realidad, ¿no? Entonces, al final, ¿cuáles proposiciones son correctas, ¿no? Al final de todo esto, resultó perdón, toca mi lápiz, ahí está. El lápiz, ahí acá lo tengo. Esto es falso, esto es falso, esto es falso y todo eso es falso, ¿no? Como todos son falsos y me dicen cuáles son correctas, ninguna, ¿verdad? Ninguna es correcta, cero. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Que ninguna ha sido correcta, ¿no? Y la forma de justificar, o la forma de recordar, acá se lo estoy dejando, ¿no? Para que puedan recordar, ¿no? Nota y esto, ¿no? Y respecto al término independiente, claro, puedes evaluar con P de cero, ¿no? Y ese es igual al término independiente, ¿no? Pero como acá no había, eso sirve cuando ves polinomios muy complejos, ¿no? Pero acá, como ves rápidamente, el término independiente bastaría ver como quién no tiene una variable al lado. ¿Y quién no tiene una variable al lado? Bueno, es el -11, ¿no? El -11 obviamente sería al ojo el término independiente, ¿no? Para quien se esté preguntando, porque acá no, tampoco era tan necesario aplicar esto, ¿no? Pero lo aplicamos porque ya hemos repasado eso, sí. Bien, entonces decimos de que no hay ninguna proposición correcta, al menos hasta el momento, ¿no? Bueno, en el problema, mejor dicho. Chicos, ¿tienen alguna duda o todo claro respecto a la justificación de cada proposición? ¿Qué dicen, chicos? Digan sus preguntas si la tienen, ¿no? La verdad. Estoy ahí para responderlas, ¿no? No se lleven sus dudas a su casa, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Repito algo o todo claro al menos? Vos, chicos, pueden participar por voz o por chat también. ¿Qué dicen, chicos? Bien, Hilary, gracias. Gracias, Carol. Gracias, Fermac. Fermac, a los tiempos. Sí me acuerdo de ti, Fermac. Bien, me alegra que veo algunos de tercero, de cuarto y de quinto. Me alegro bastante que aprovechen esto, ¿no? Bueno, sé que algunos salieron en esto, ¿no? De tercero. Pero espero que retomen, ¿no? Gracias por su participación, chicos. Eh, bien, vamos a ver entonces, ya que queda todo claro, vamos a ver el problema 3, ¿no? Ven que son problemas sencillos, pero que la justificación sí amerita hacerlo un poco larga, ¿no? Como ven, para que quede todo claro, ¿no? Cualquier cosa se debe justificar, ¿no? Lo más mínimo posible, ¿no? No es hacer un ejercicio por hacer, ¿no? De repente cuando estás en tu prueba puedes resolver el ejercicio de manera rápida, ¿no? Pero al menos en mi caso, como yo les estoy enseñando, es conveniente explicarles de manera detallada, ¿no? Y siempre brindar algunos consejos. Bien, vamos a hacer la pregunta 3, ¿sí? La pregunta 3 que creo que es relativamente, bueno, está dentro de lo básico,
Así que les puedo dejar para que ustedes... Ah, no, ya lo copié. Me equivoqué. Ya entonces lo dejo acá. Ya, les doy unos minutos para que resuelvan este pequeño problema, ¿no? Nos dice el siguiente polinomio p de x es igual a paréntesis 2a menos 6 por x al cubo más paréntesis a menos 1 x al cuadrado menos 5 más 5. Te dice que esto es cuadrático. Entonces te dice a y p de 3. ¿Sí? Entonces recordemos, el truco o la manera de recordar es de que era un polinomio cuadrático, por acá está. ¿Sí? Recordar, ¿no? Recordar acá. Vamos a copiar y pegar. Entonces sería conveniente acá recordar que era un polinomio cuadrático. ¿Sí? Uy, perdón. Bien, entonces ahí se debería recordar que es un polinomio cuadrático, ¿no? Ahí lo estoy poniendo para que lo puedan resolver, ¿no? Les dejo unos minutos para que me puedan dar su respuesta en ese problemita, ¿sí? Está muy sencillo, la verdad. Me lo pueden decir por chat o por voz, ¿no? No hay ningún problema. Y dentro de un rato lo resuelven, ¿no? Tienen 2, 3 minutos para que lo resuelvan, chicos. Sencillo, ¿eh? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo sacaron? ¿Alguno? Lo están haciendo, ¿no? Confío que lo están haciendo, ¿eh? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguno les salió? ¿Les ha salido la respuesta para este problema? ¿Alguien les salió? ¿Qué me dicen, chicos? A ver. ¿Alguno más o menos? ¿Cómo van? ¿Lo han intentado?
¿Qué pasó, chicos? Me preocupa. No, a ninguno le ha salido, en verdad. ¿A ninguno le ha salido ese problema? Mm, Bueno, lo voy a hacer, ¿no? Pero preocupante, ¿ah? Pero bien, por ahí responderemos alguna duda, ¿no? Que tengan de repente con ese problema, ¿no? Que no es complicado, la verdad. A ver, vamos a hacer rápidamente. Nos dicen que este polinomio es cuadrático, ¿no? Y que hay p de 3. Y recordemos que era la definición de un polinomio cuadrático aquel de grado 2. Pero, acá tengo x al cubo. Entonces acá ocurre un conflicto, ¿no? ¿Qué está apareciendo ahí, no? Como nos dice que es de cuadrático, ¿sabes qué es cuadrático? Nos tenemos que guiar por eso, ¿no? Entonces, si nos dice que es cuadrático, todo lo demás que sea de grado mayor, en este caso x3, nos están dando a entender de que esto no debería existir. O sea, no debería existir esto de acá. Y para que esto no exista, cuando se trabaja con polinomios, el coeficiente debe ser cero. ¿Sí? El coeficiente acá debe ser cero, ¿no? Entonces, como es cuadrático, yo voy a poner, ¿no? Como es cuadrático, como es cuadrático, en este caso el 2a menos 6 debe ser igual a cero, ¿no? 2a es igual a 6 y a es igual a 3, ¿no? Entonces el a debe ser igual a 3 para que el coeficiente de este x al cubo quede cero y esto lo anule, ¿no? Esto lo anule y se mantenga que el polinomio va a ser cuadrático, ¿no? Sí o sí. Entonces sería ahora reemplazar, ¿no? Reemplazar, reemplazar el a y te queda p de x es igual bueno, 3 menos uno 2 x al cuadrado, menos x más 5, ¿no? Y como te piden p de 3, como te piden p de 3, reemplazas el x como 3 y te queda 2 por 3 al cuadrado, menos 3 más 5, ¿no? Entonces al final te queda, a ver, 2 por 9, menos 3 más 5, ¿no? O sea, te queda 18 menos 15, 20, ¿no? 20 te queda, ¿no? Entonces ya te está quedando de que P de 3 es igual a 20, ¿no? Entonces esta es la respuesta correcta, ¿no? Ahí pueden ver, era lo que te pedía. Y ya está, ahí está. P de 3 vale 20, ¿no? Y nada de otro mundo, chicos, como pueden ver, ¿no? De repente algunos se habrá tranqueado por ahí, ¿no? ¿Tienen alguna duda, chicos? O sea, esa era su duda de repente de cómo comenzar. O bueno, pues estoy abierto a preguntas, a ver, chicos, ¿qué dicen? No era tan complejo, la verdad, ¿no? Chicos, ¿están ahí? ¿Qué opinan de ese problema entonces? ¿Se entendió, no? ¿O estaba muy difícil? ¿Qué dicen, chicos? A ver, participen, chicos, vamos. Mientras voy poniendo otro ejercicio. No estaba tan complicado, solo que no estaba tan seguro de mi respuesta. Ok, Edu, no te preocupes, ¿no? Igual, cuando tengas tu respuesta, lo puedes hacer saber, ¿no? Para compartirlo, ¿no? Igual, la cosa es que compartir, ¿no? De los errores uno se equivoca, ¿no? Perdón, de los errores uno aprende, mejor dicho. Ni un problema. Bien, bien. Con esta creo que ya está más entendible, van a ver. Ok, gracias Edu, por participar. Miren, tenemos el polinomio p de x, 3x a la n menos uno más 2x a la 2 menos x a la n más uno más n más 6. Nos dice que es un polinomio cúbico, dice que calcules el valor de 2. Entonces, el truco, o bueno, lo más resaltante de este polinomio es que te dicen que es un polinomio, a ver, es un polinomio cúbico. Entonces, si es un polinomio cúbico, recuerden qué debe cumplir, ¿no? ¿Qué cosas debe cumplir en un polinomio cúbico? Lo primordial, lo voy a resolver, ¿verdad?
para no perder tiempo, es que es de grado 3, ¿no? Entonces acá pongo, ¿no? Como es polinomio cúbico, cúbico, entonces es de grado 3, ¿sí? Entonces decimos de que el P de X es igual a 3. Lo voy a copiar, ¿eh? Más 1 más 2x al cuadrado menos x n más 1 más 1 más n más 6. Decimos de que esto es de grado 3. ¿Y dónde iría el grado? ¿Cómo haríamos? A ver, ¿cómo haríamos? Es de grado 3, ¿no? Entonces, de alguna forma tendríamos que ver cuál es su... A ver, ahí está comentando, ¿no? Ah, no, no. ¿Qué tenemos que saber? Nos dicen que es de grado 3. Obviamente que esto no podría ser, ¿no? Porque es de grado 2 acá. Obviamente que estos son independientes, ¿no? O sea, mira, estos son independientes, ¿sí? O sea que no tienen nada que ver. Esto de acá es de grado 2, así que tampoco tendría nada que ver acá. Y en el resto de casos, solo nos queda, o sea, solo nos queda analizar esto, ¿no? Este x a la n menos 1 y n y x a la n más 1, ¿no? Entonces, bueno, por descartes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O intuir de que el de grado 3 podría ser este, ¿no? Este, ¿no? O sea, acá en este exponente. ¿Por qué? Porque el n más 1 es mayor que el n menos 1, ¿no? ¿No? Es por lógica, ¿no? O sea, como el n menos 1 le estás quitando algo en n, ¿no? En cambio, el n más 1 lo estás agregando. Entonces, el n menos 1 es menor que el n más 1. O sea, esto es mayor, ¿no? Entonces, como nos queda analizar esto, sí o sí esto tiene que ser de grado 3. Y como eso debe ser de grado 3, podríamos decir de que eso n más 1 es igual a 3. Entonces, n es igual a 2, ¿no? O sea, por deducción, ¿no? Una pequeña deducción. Entonces, si n es igual a 2, podríamos fácilmente reemplazar, ¿no? Todo el polinomio. Sería 3x elevado a la 1 más 2x al cuadrado menos x 3 más 2 más 6, ¿no? Ese es el reemplazo, ¿no? Ahora te pide que hayas el valor de p en 2, ¿no? Sería 3 por 2 más 2 por 2 al cuadrado más 2 al cubo más, bueno, acá es 8, ¿no? 8. Y acá sería hallar, ¿no? 6, 3 por 2, 6 más 2 al cubo sería 8. Otra vez más 2 al cubo sería 8 y otra vez más 8. Bueno, 8 por 3, 24 más 6, 30, ¿no? A ver, ¿lo estoy diciendo bien o luego me he equivocado? 2 al cubo, 8. 8. Ah, no, 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 espera. Que me quinceado. Es menos, ¿no? Acá es menos. Acá es menos. Acá es menos. Bien. Entonces, a ver, 6, 8, claro, menos 8 más 8. Claro, ahí está, ¿no? 8. Ya que me estaba quinceando. Bien, entonces al final te queda esto como 8 menos 8 se eliminan, ¿no? Acá lo podemos poner, ¿no? Acá se elimina con esto de acá, ¿no? Y te queda 6 más 8, 14, ¿no? Te queda 14. O sea, te queda que P de 2 es igual a 14. ¿Sí? Nada de otro mundo, chicos. O sea, acá habría que simplemente analizar, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Para que esto se quede grabado, ¿no? A ver, vamos a volver a analizar, ¿eh? Para que quede del todo claro. Uy, ¿qué pasó? Bien, a ver, vamos a copiar otra vez. Ya, o sea, ¿qué es lo que dice acá, chicos?
Primero identificar, ¿no? A ver, términos independientes eran estos, ¿no? Y a estos no entraban en la acción, ¿no? Luego identificar quién eran los grados menores, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que esta variable era de grado 2, ¿no? Así que eso no podía ser de grado 3, obviamente, porque el polinomio es cúbico de grado 3, ¿no? Entonces, solo nos quedaban estos, o sea, esto, el x a la n menos 1 y el x a la n más 1, ¿no? Como nos quedamos solo de esos dos, uno de ellos debe ser el de grado 3, ¿no? Obligatoriamente. Y obviamente que n menos 1 es menor que n más 1, ¿no? Y como n más 1, o sea, n más 1 o n, o ¿cómo lo decimos? A ver, como n menos 1 es menor que n más 1, por lógica nos hace entender de que el n más 1 es el mayor que todos, o sea, es el de grado 3, es el de grado 3, ¿no? Entonces, solo analizando con lógica, hemos deducido de que este variable, o sea, este término va a ser de grado 3, ¿no? O sea, le corresponde el exponente 3, ¿no? Entonces, por eso puse n más 1 igual a 3, ¿no? Porque ya de esa deducción, ya nosotros estamos entendiendo de que necesariamente va a ser 3, ¿no? Y si es 3, el n vale 2, ¿no? ¿Sí? O sea, era acá simplemente un poco deducir, ¿no? Acá el truco era la deducción. Y luego aplicabas, reemplazabas y allá P2 y te salía la respuesta, que sale 14. Y en este caso marcas, ¿no? Marcas acá el 14. Va, ya está. Ya chicos, nada complicado, nada de otro mundo, como pueden ver, ¿no? Así, de esa manera se trabaja, ¿no? Bien, esa es la pregunta 4. Veamos si hay tiempo para otra pregunta, a ver. Hmm. Ah, a ver, el resto de preguntas lo vamos a poner, ¿eh? No sé si alcance bien, ¿verdad? Bueno, al menos la ponemos ahí, ¿no? Y bueno, ahora me voy a preguntarlo, ¿no, chicos? ¿Tienen alguna duda con la pregunta 4? Ah, ya, ok, Edu. Ya sí, no es complicado, ¿no? Súper claro. No es tan complicado, un poco de lógica también, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Espero que haya quedado claro con el resto de los demás también. Bien, determina el grado del siguiente polinomio. Bien, chicos, a ver, ¿cómo podemos determinar el grado del siguiente polinomio, no? ¿Cómo lo podríamos determinar? A ver, alguien, ¿qué dicen? ¿Quién dice? Si acá se dan cuenta, acá sería un poco reemplazando a n. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, podría ser. ¿Qué idea más dan, chicos? A ver, ¿cómo se imagina? A ver, tanteando, buscándole lógica, ¿no? Recuerden la definición, ¿no? De los polinomios, ¿no? Y qué exponente podíamos ver ahí, ¿no? ¿Qué exponente, por ejemplo, ¿no? 5, ¿no? Reemplazando. Ah, bueno, a ver, ¿alguno tiene una idea? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie? Ahora voy pensando, ¿no? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿O cómo se podría plantear en este caso? Ahí es más que todo, sería 5 dices. A ver, el mayor es 5 ¿qué dices? 5x n a la sobre 3 más 1 dices, ¿no? Ya, entonces sería 5. Mm, no, en realidad no. O sea,
Bueno, 5 y es el coeficiente, por si acaso. Bien, bueno, eso ya se lo dejo de tarea. Lo resolvemos el otro, ¿eh? Pero para que quiera saberlo, o sea, es tanteando la definición, ¿sí? O sea, eh, recordar esto, ¿sí? Recuerden esto. Recuerden esto. O sea, encarecidamente se lo digo, ¿no? Recuerdan esto y con eso ya les van a tantear qué valores podría tomar n, ¿no? Porque n puede tomar ciertos valores, ¿no? No podría tomar todos los valores, ¿no? No puede tomar todos los valores. O bueno, ya que no creo que me demore muchos minutos, ¿no? Lo voy a hacer si no, porque va a quedar esto grabado al final. Y ya lo podrá ver quien se fue, ¿no? Etcétera. Bien, bien. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, eso es tanteando en realidad, por así decirlo, ¿no? Pero tanteando con lógica, pues. Bien, entonces nosotros recordamos que nos decía de que estos deben ser los exponentes. Acá, como si hablan del grado de este polinomio, primero tendríamos que analizar los grados, ¿no? Y recordar la definición de polinomio, ¿no? O sea, dicen los exponentes de las variables son enteros no negativos, ¿no? Entonces, ya te estás dando cuenta de que acá en este n-7, en 10 de menos n y n tercios más 1, habría que tener mucho cuidado para saber qué valor podría tomar n, porque el truco acá, chicos, es saber el valor de n, ¿no? El conocer el valor de n, ¿no? Entonces, pongamos, ¿no? Imagínate que para n igual a 0, ¿ya? Suponte, ¿ya? ¿Cómo te quedaría el polinomio? El polinomio te quedaría así, ¿no? O sea, menos 7 más 3x 10 y menos 5x 0 sobre 3 más 1, ¿no? Ya eso de por sí te das cuenta de que no es un polinomio porque vemos la presencia de un menos 7, ¿no? Entonces ahí no es un polinomio, ¿no? No es, así lo ponemos, ¿no? No cumple con que no, o sea, no polinomio. ¿Ya? No es polinomio, ¿no? Y para un n igual a 1, ¿qué obtendríamos? A ver, si reemplazamos, ¿no? Sería acá x a la menos 6 más 3. Recuerda que ese es el último problema, ¿ok? Que vamos a ver, ¿eh? Acá sería 9 menos 5, x, un tercio, más 1. Y ahí vemos que obviamente no es un polinomio porque eso es un negativo, ¿no? Vemos que acá es un negativo, acá es una fracción, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, no es un polinomio, entonces, no es un polinomio, o sea, no. Entonces, pero ¿qué pasa, chicos, si nosotros probamos con números, o sea, pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, con números, de tal forma que en esta fracción al menos, a ver, no salga un número entero, ¿no? Entonces, ¿para qué números esa fracción va a salir un número entero? Bueno, podría ser con cero, ¿no? Pero con cero vemos que no, ahí saldría uno al final, ¿no? Pero este menos 7 nos friega todo, ¿no? Si te dan cuenta, ¿no? Entonces, sería prácticamente para múltiplos de 3, ¿no? Y si es para múltiplos de 3, probemos entonces un múltiplo de 3 sería para un n igual a 3, ¿no? ¿No? Y así nos saldría entero esa fracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? A ver, de ese tanteo, sería x a la, bueno, si n es igual a 3, sería 3 menos 7, menos 4, más 3 multiplicado a x elevado a las 10 menos 3 sería 7, menos 5 por x elevado a 3 entre 3, 1, ¿no? 1 más 1, 2, ¿no? Entonces, al menos acá se quitó la fracción, pero acá esto me sigue fastidiando, ¿no? O sea, sigue siendo esto negativo. Mira, por más que ya releé esta parte, que está cumpliendo con que sí es un polinomio, cumple el concepto, esto también, esto sigue siendo negativo. Lamentablemente debemos decir que esto sí sigue siendo o sea, no sigue siendo un polinomio, ¿no? Lamentablemente no es un polinomio todavía. Entonces sigue sin ser un polinomio. Entonces ya deberíamos entonces tantear con otro valor, ¿no? Con otro valor, a ver, pero que sea múltiplo de 3. Entonces ya no ponemos con 3, ¿no? Sino ponemos con 6, que también es un múltiplo de 3, ¿no? Para que de esa forma, cuando se divide acá, sea un entero, ¿no? Si tanteamos con 6, ¿qué obtenemos? El polinomio sería así, ¿no? 6 menos 7, ahí sería menos 1, más 3 por x elevado a la 10 menos 6, 4, menos 5 por x elevado a la 6 entre 3, 2, más 1. Ya. ¿Esos son polinomios, chicos? No. O sea, acá ya está, cumple.
cumple con la definición, pero acá es un -1, no está cumpliendo con la definición de polinomios, ¿no? Y cómo los exponentes deben ser. Lamentablemente sigue sin ser un polinomio, pero nos damos cuenta de que mientras más incrementemos el valor de n, en esta parte el exponente está aumentando, ¿no? Ya es -7, -6, -4, -1. Entonces, poco a poco va aumentando y si aumenta, ya no va a ser negativo, sino saldría un positivo, ¿no? Entonces, tendríamos que tantear en otro valor, ¿no? O sea, en otro valor múltiplo de 3 para que acá en esa fracción se elimine, ¿no? Entonces, ¿qué otro múltiplo de 3 conocemos? Cercano sería el 9, ¿no? Otro múltiplo de 3, ¿no? Entonces, para n igual a 9, nosotros reemplazamos, ¿no? X elevado a la 9 menos 7, 2, ¿no? Más 3 por x, 10 a la 10, x a la 10 menos n. Entonces, 10 menos 9, 1, ¿no? Menos 5 multiplicado por x sería n vale 9, ¿no? 9 entre 3, 3 más 1, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta de que sí es un polinomio, chicos, porque miren, está cumpliendo de que esto cumple con el concepto, cumple con el concepto, cumple con el concepto, todos son enteros positivos. Entonces decimos que sí es poli, ¿sí? Sí es polinomio, ¿no? Entonces ahí va cumpliendo. Y analizamos qué pasa si seguimos analizando con otro múltiplo de 3, ¿no? Como 12, ¿no? El más próximo sería el 12, ¿no? Si analizamos con el 12 para ver qué pasa, bueno, en el polinomio sería, a ver, 12, x 12 menos 7 sería 5, más 3 por x, 10 menos n sería 10 menos 12, ¿no? O sea, menos 2, menos 5 por x elevado a la 4 más 1, ¿no? 4 más 1, ¿no? Entonces ahí vemos de que, oh, ahí, miren, acá cumple, que es un polinomio, cumple que, o sea, que cumple con el concepto, pero este de acá no está cumpliendo, o sea, el x menos 2, ¿no? Nos damos cuenta de que el x menos 2 no está cumpliendo, y al no cumplir, eso hace que todo vuelva a ser un no poli, ¿no? No polinomio, ¿no? Y lo mismo pasa si volvemos a analizar con un n otro más grande, ¿no? O sea, como un n, otro múltiplo de 3, ¿no? El más cercano sería el 15, ¿no? Y les apuesto, o sea, si se dan cuenta, prácticamente ya dedujimos de que no va a cumplir, ¿no? Porque si no cumplió con el 12, con un número mayor tampoco cumpliría, ¿no? Rápidamente, ¿no? 15, a ver, x elevado a la 15 menos 7, ahí sería ¿cuánto? 15 menos 7, 8, ¿no? 8 más 3x elevado a la 10 menos 15 sería menos 5, ¿no? Menos 5 por x elevado a la 5 más 1, ¿no? O sea, 6, ¿no? Y esto ya te das cuenta de que sigue habiendo el conflicto acá, ¿no? De que esto no cumple con el concepto de polinomio, ¿no? O sea, no es un polinomio, no poli, ¿no? No poli. Entonces nos damos cuenta de que la única alternativa, si se dan cuenta, si siguen esto viendo con múltiplo de 3, no, van a ser no polinomios, ¿no? Y la única alternativa donde sí te salió que era un polinomio, donde sí te salió era cuando n es igual a 9, ¿no? Entonces, como es la única alternativa, vamos a decir de que n necesariamente debe tomar el valor de 9. Y como n vale 9, nosotros vamos a ver, podemos ver cuál es el grado mayor, ¿no? El grado mayor, ¿quién sería ahí? A ver, 2, 1 y acá tenemos 4, ¿no? Como el grado mayor se define como el exponente mayor, entonces el exponente mayor sería 4, ¿no? Entonces decimos de que el grado mayor va a ser 4, ¿no? O sea, eso sería el grado de ese polinomio, ¿no? Y de esa forma se resuelve, ¿no? La verdad es un poco empírico acá, ¿no? Acá revisar esto, ¿no? ¿A qué me dijiste? A ver, recién estoy leyendo esto. Reemplazando n, en mayor es n es 9. Si es 9, si reemplazamos tenemos... Claro, claro, exacto, como puedes ver ahí, ¿no? Entonces había, sí chicos, entonces está bien Edu, gracias por tu acotación también. Ven que era acotar, ¿no? O sea, con la definición, dar un poco de tanteo con lógica, ¿no? Y así se manejaba este tema, ¿no? Bien, todavía no se salgan chicos, todavía no se abandonan la clase. Voy a terminar ya finalizada la sesión, pero agradecería que todavía no se salgan porque el director iba a unas palabras también, ¿no? Respecto a cómo fue lo de hoy día e invitarlos a las siguientes sesiones, ¿no? No se vayan, chicos, ¿ya? Voy a finalizar la grabación porque veo que ya te quedó claro y para que esto quede de una vez grabado, ¿sí? Todavía no se vayan. Voy a detener la grabación.